Soy el profesor Plutón y creo haber hecho un importante descubrimiento en Internet Explorer. Fue en las profundidades de la segunda página de Google donde encontré algo extraordinario. Lo comparto con estos cotillas en la red para que puedan estudiarlo. La página habla de una situación extraña, algo maligno que baja entre cientos de usuarios. Aquí dejo grabada la pronunciación fonética del título del sitio web. Surfeando el nicho. Bienvenidos, cotillas de internet, a Surfeando el Nicho, el podcast en el que Anto Hola. y yo, Elena, os explicaremos nichos curiosos de internet. Hoy traigo un episodio algo confuso en algunas partes porque, bueno, voy a explicar otro efecto que es muy famosito pero aún no se ha llevado y uno que ya fue y que la gente se cagó de miedo. Y además es un especial bastante navideño. Para no andar con tonterías, como ya lo estáis viendo, claramente voy a hablar sobre el efecto 2000 o el Y2K. ¿Qué es el efecto 2000? Aparte de un estilo de ropa y varias tiendas de, al parecer, Latinoamérica. El Y2K es aquella vez en la que los ordenadores no podían leer correctamente una fecha y entonces todo el mundo pensaba que iba a explotar el mundo. Para resumir rápido. Me encanta eso. Entonces vamos a entrar en materia, porque hoy sí tenemos otra vez PowerPoints, pero no pasa nada porque lo voy a explicar todo y así la gente de iVoox se enterará. Muy Lo bien. sentimos por Chus, pero... Sí, a ver, Chus, tampoco te está perdiendo tanto, salvo algún GIF molón que he puesto de los 2000, pero lo demás no te está perdiendo tanto. ¿Cuál fue el fallo de los PCs en el 2000? Vale. Primero voy a explicar unas nociones básicas de informática, que es... Los informáticos son gente vaga por naturaleza. Empezamos bien. Y como son gente vaga por naturaleza, suelen hacer pequeñas trampas para ahorrar espacio o tiempo de programación o lo que sea. Y esas pequeñas trampas a veces tienen efectos como este. Uno de los ejemplos más conocidos yo creo que sería el plátano del Team Fortress. Si quitan una imagen de un PNG de un plátano, literalmente el Fortress hace... Implosiona. Así que os podéis imaginar cómo funciona esto. Bueno, ¿qué pasó exactamente en los 2000? Bueno, los ordenadores antiguos, para ahorrar información y espacio en la memoria, que era bastante limitada en aquel entonces, ¿qué hicieron? Recortar una cosa que ellos pensaban tonta, que era, en vez de que las cifras de los dígitos tuvieran 4 dígitos, que eso es necesario en el año, ni siquiera es necesario en el mes ni en el día, simplemente lo pusieron en 2 dígitos. Entonces, ¿qué pasa? El año 98 no se leía 2098, se leía solo 98. ¿Qué pasaba? Que cuando pasaban de el 99 al 2000, el ordenador automáticamente, al no tener como registrada esos 4 dígitos, pensaba que volvían al pasado otra vez a el 1900. O sea, clavado. Y esto causó que daban errores raros como que los ordenadores se caían porque no lo entendían, simplemente se apagaban. Otros ordenadores daban fechas incorrectas. Otros daban errores de estilo
no puedes hacer esto, meter este artículo porque es que estás yendo al pasado y cosas así. Un poco estúpido. Sí. Me parece muy raro porque, claro, es simplemente, bueno, esto que está ordenado de forma cronológica, pues ahora esto está antes y ya está. Me parece Claro, como pero meterle mucha lógica a un ordenador. eso cuando es un ordenador de casa no hay problema. Un Claro, ordenador de casa, ¿qué va a tener? Uy, que es que tus fotos están desordenadas. Pues mira, mala suerte. Pero cuando es un ordenador que controla, por ejemplo, el tráfico aéreo, que tiene que tener programadas fechas posteriores de vuelos que van a salir, o tiene correcto. que tener rutas aéreas de aviones que no se tienen que chocar X día, la cosa se complica un poco. Si el ordenador falla y sigue pensando que está en el pasado, puede confundirse con rutas anteriores y entonces puede dar errores tontos pero que pueden ser letales. Sí. Vale, ¿cuál es el problema real de esto? Que desde los 60 ya había informáticos, incluso uno en específico que escribió un libro al respecto, diciendo, esto va a pasar y tenemos que hacer parches ya para los ordenadores que tenemos para poder actualizarlos cuanto antes y que cuando llegue el momento de la verdad no nos caguemos de miedo. Pero los expertos y la gente de los gobiernos y tal pensaron, bueno, como quedan 40 años, yo creo que para entonces habremos comprado otros ordenadores y no tendremos este problema. Craso error. Sí, a lo mejor la gente común o las super mega hiper máquinas de la NASA eran ordenadores nuevos. Pero ¿y los parquímetros de Nueva York eran ordenadores nuevos? Eso No. siempre me recuerda. Eso siempre me recuerda que en mi anterior trabajo habló año 2000. Hmm. 2020, perdón, 2020. Aún trabajaba con disquetera de estos floppy disk de 3 tercios y esas mierdas. Sí, Y sí, era un yo... sistema que controlaba una planta química que cualquier fallo podía reventar. De hecho, luego voy a hablar de un problema que dio en una planta nuclear en España. Pero básicamente sí. La mayoría de los sistemas, sobre todo de los sistemas informáticos estilo, no sé, por ejemplo, archivos, Sí. no estaban adaptados, no iban a estar en la vida porque es que no tenían ganas nadie de gastarse un duro. Y como nadie quería gastarse un duro, pues llegó el problema. Que Sí. todos los efectos informáticos pensarían, bueno, yo creo que en 40 años nos habrá dado tiempo a comprar sistemas nuevos que no tengan este problema. Porque estos Es que problemas solo tenían los sistemas viejos, que eran los que estaban faltos de espacio. Le faltaba RAM y como no querían consumir más RAM de la cuenta, simplemente quitaban tonterías. Y esas tonterías era un parche, realmente no era una cosa que dijeras, bueno, esto no afecta en nada al sistema, pero sí afecta. ellos estaban en plan, esto es un problema para el gobierno de mañana. Sí, sí, este es un problema para nosotros del mañana. Y en nosotros del mañana llegó. Y cuando llegó, que se empezaba a acercar la fecha del 2000, en el 1999 se dieron cuenta de que había un montón de sistemas que cuando querían hacer la prueba de cambio de fecha, porque antes los ordenadores podías cambiar tú la fecha. No Sí, es como ahora que va todo conectado a internet y que todo está como digitalizado, sincronizado. pero antes no, antes tú cambiabas la fecha como te salían los huevos. Entonces se dieron cuenta que en muchos ordenadores en los que intentaban cambiar la fecha se volvían locos y daban esos errores, se seguían apagando, se seguían... Entonces, cada uno intentó solucionar el problema como buenamente pudo. Windows sacó unos compact discs con los que podías actualizar, parchear tu ordenador casero para que no diera este error. Por Mm, ejemplo, Mac directamente llevaba ya casi 10 años sin vender, Apple, sin vender ordenadores que tuvieran la fecha en 2 dígitos en vez de en 4, para evitar este problema. vale. Pero aún así,
en el mundo entero, la mayoría de los sistemas informáticos no estaban actualizados, estaban viejísimos. Sobre todo cosas estúpidas como centrales nucleares que tendrían que estar modernizadas. Sí. O bases del ejército que no habían usado otro programa desde hace años, que estaban usando lo mismo que la Guerra Fría. Cosas así que dices, esto es un poquito preocupante para que no tengáis las cosas actualizadas. Entonces se estima que en el mundo se gastaron 214.000 millones de euros, sobre todo en Estados Unidos y Europa. España solo se gastó, creo que eran 40 millones de pesetas. Y Solo. en aquel momento era una pasta gasa. No, pero ten en cuenta que en España en aquel momento apenas había ordenador, entonces, bueno. A ver, yo es que supongo en el año 99, a ver, aquí ya se usaba bastante. Sí, no, pero ten en cuenta que no en los. Al final, todos estos Bueno, claro, dineros estamos hablando de cosas gubernamentales, claro. no, pero estoy pensando que aquí, claro, los ordenadores entrarían más tarde y a lo mejor la mayoría ya estaban más Claro, solucionados. es que los ordenadores modernos de ese año, de 5 años anteriores, ya no tenían ese problema. Eran los ordenadores que te llevaban desde el 60, que estaban un poco ancianos. Sí, aquí en el 60 ordenadores pocos. Claro. Vino el caos, la fecha del momento. Bueno, esa noche he de decir que literalmente Aznar durmió en el búnker de la Moncloa. Aznar era en aquel momento el presidente de España. Durmió en el búnker de la Moncloa por si acaso, se cagó vivo. Él y todos los altos cargos, sobre todo de estilo militares y tal, por si acaso hubiera algún problema de estilo nuclear, que toda esa gente se salvara. Vale. ¿Cuál fue los verdaderos problemas? Realmente no fueron tantos. Me hizo mucha gracia porque encontré el cartel este de Best Buy, que es una marca americana de informática, que cuando vendían los ordenadores y los aparatos electrónicos que llevaban un ordenador integrado, ponían dentro de sus estos una etiqueta diciendo que por si acaso, por seguridad, apagaran los ordenadores antes del año 2000, que justamente esa noche apagaran los ordenadores por si acaso y que ya mañana los encendieran. No Tú, fuera mira, a ser, tú ese minuto no uses el PC. no fuera a ser que se fuera la rebelión de las máquinas y se murieran todos. También he incluido en esta amalgama de molonerías que he puesto de imágenes un periódico en el que ponían: todos los bancos van a caer, todos los suministros de alimentos serán eliminados, Agotados. no sé qué, todo como muy catastrofista, rollo, es este el final de la civilización, todo porque el puñetero ordenador no podía pasar al 2000, ¿sabes? Me encanta ahí la comida haciéndose arena y desvaneciéndose. Oh no, el ordenador dice que no tenemos comida. No. Y al lado una estantería llena. También he incluido una pantallita del error que daba la mayoría de los ordenadores cuando querías encenderlos y llegaba el 2000. Mm. Que hicieron varias pruebas antes y por eso decía, a ver, realmente Efecto 2000 no fue como otros dicen mentira o un intento de generar caos para ver qué pasaría. No, no. Era un problema real. Y un problema real que les tenía cagaos a todos los líderes mundiales y se hizo una comisión de investigación específica solo para el Efecto 2000. Estos frikis que nos han jorobado la vida. La gente tenía mucho miedo y encima la gracia es que el parche que se hizo y por el que se pagó 40 millones de pesetas en España para los cosas gubernamentales y Estados Unidos pagó verdaderas locuras, se tenía que implementar la tarde del 31 exactamente. Si se implementaba antes, lo que daba errores con el pasado era el anterior. Porque tú no puedes cambiar el fundamento base de ordenador de los 2 dígitos a los 4.
Sí. Entonces, como no se podía cambiar, lo que hicieron es cambiar todo la estructura de, en vez de estar en el 1900, estamos en el 2000. Entonces tiene que ser exactamente esa tarde cuando se implementaran todos los parches a la misma vez. Hostia. Esa tarde estaban todos los informáticos de España con el culo encogido. Todos ahí a Como punto de uno lo hubiera presionar hecho más. Enter. Entonces sí, realmente sí que hubo bastante miedito. Entonces he dejado aquí el error que daba, que básicamente es el error 639 de Año Nuevo, que significa que básicamente no podía detectar ese cambio, entonces el ordenador decía, pues no furulo. O Que nada, ese era tú el te gran jodes. miedo, ese era el gran miedo de la gente. No era realmente el problema de las fechas o que hubiera errores de los parquímetros, alguna gilipollez de esas, sino que los ordenadores simplemente dejaban de funcionar. Y Y todo lo que claro, fuera buen ordenador dijera catapum, chimpum. y había muchas cosas que dependían de esos ordenadores, pero más como procesos que Claro. como. E imagínate, sobre todo el miedo que tenían eran las centrales nucleares, Sí, que esperaban que muchas centrales nucleares, al apagarse el sistema de protección, de seguridad, se sí, apagara de sí. golpe y hiciera un Chernóbil y aquello explotara. A ver, de eso, al trabajar en plantas químicas entiendo un poquito. Claro, tú normalmente si hay algún fallo, se activa como el modo seguridad. Entonces Claro, hay protocolos de estas válvulas paran el proceso y esto se va a este sitio y todo ese rollo. Entonces, si el problema ya no es tanto que entre en el modo de seguridad, sino que no llega a entrar en el modo de claro, que se apague seguridad, todo, la gente está cagada. aunque hay igualmente alternativas y cosas para evitarlo, al menos en el tiempo que yo he trabajado, que es más moderno. Claro. Sí que yo tengo vivido apagones eléctricos Ujú. y es corre para aquí, que hay que parar estas cosas, que algunas sí que se paran de forma segura, pero hay otras que es la de tienes que ir a pararlo tú. Claro, claro. Es que ese era el verdadero miedo de la gente, que las centrales nucleares se pararan y pasara como en Chernóbil, que al forzarse el apagado Sí. no se regulara bien la temperatura y hiciera catapum, chimpum. No tienes visualmente los valores, es decir, Claro, temperatura. Ah, bueno, yo espero que enfríe, pero no sabes si está enfriando. efectivamente. Entonces, y es que aunque no enfríe no puedes hacer nada, porque ¿qué vas a llevarlo a cubos? También tenían miedo de que hubiera caídas en el suministro eléctrico y de energía, porque si los ordenadores se apagaban, toda la energía que se encontraba por teleoperadoras y demás la cascaba. No había otra. Sobre todo también tenían mucho miedo en los bancos. ¿Por qué? Y además sí que dio errores en los bancos y luego los veremos. Pero el principal miedo que tenían de los bancos es que si se apagaban los ordenadores o se diera que el dinero estaba, yo qué sé, retrasado, Sí, que la gente tuviera problemas con las hipotecas de, no, es que llevas 100 años sin pagar tu hipoteca o cosas así, ¿sabes? te Y imaginas. entonces no pudieran luego detectar quién eran los que de verdad tenían retrasos en los pagos y quién eran los que no tenían retrasos en los pagos y que fuera aquello un lío. Llevas 100 años sin pagar tu hipoteca, pero si la casa fue construida anteayer. Que claro, tenían un poco eso, el miedo de cómo podemos luego detectar uno por uno los casos que sí que son y los casos que no son. En Si el Estados ordenador te Unidos, dice miau. lo bueno de Estados Unidos, que como se construyó hace 2 días, te dicen Sí, claro, que lo de de hace 100 años es como, pero no existíamos ya. eso sí. Estados Unidos tenía menos problemas. Y también tenían mucho miedo que los cajeros se apagaran y la gente no Regalaran. pudiera sacar dinero. Ah, bueno. No al revés, ya No al podía revés, regalar. no, los bancos siempre tenían miedo de que se cerrara todo y que no pudieran acceder a las cajas fuertes. Porque las cajas Ya, fuertes de los bancos van con una clave de seguridad que va por, informatizado. que va por informatizada. Entonces, si se cerrara, no podían abrir la caja fuerte. Todo el dinero se quedaba ahí y todo en plan. "Nah". En general, ese era el miedo real. Bueno, luego, ¿qué temas hospitales? Que se dieran por fallecidas gentes que no estaban fallecidas por su edad,
o que no se podían registrar niños, que no sé, todas esas cosas de día a día de administración. Sí. Que es una tontería, pero al final la Seguridad Social tiene que saber nuestras edades y nuestras condiciones para poder, por ejemplo, pagar un sistema de pensiones. A mí todo esto me está haciendo pensar en que ojalá un efecto 2000 para las IAs, ¿eh? Sí, ojalá decía capuchín por una gilipollez de que un informático le dio pereza programar que dijera hola. No, mira, es que si dice hola mundo, revienta. Otro día hablaré sobre el fantasma que vive de Ghost in the Machine, que vive en las IAs estilo ChatGPT, de un Sí. viejo chatbox que de vez en cuando cuando escribe más de 400 no sé cuántas frases, de repente se revive mágicamente el chatbot viejo y se pone a hablar rollo, hola, soy Cleverbot. Bueno, realmente se llama Jaggerbot, pero Lo ejemplo que es conocía, muy parecido al Cleverbot. lo conocía, lo conocía. Pues al parecer todas las IAs actuales están alimentadas con Jaggerbot y hay un error raro que no saben ni siquiera por qué mierda pasa, que de repente el ChatGPT alucina y se piensa que es Jaggerbot. Esto es como lo que decías antes del plátano, o el dato que me gusta decir siempre, que hay un videojuego que se llama Guilty Gear, que la última versión del juego tiene dentro a Goku como personaje, Sí, pero Goku está ahí solo para ser referenciado dentro del propio juego. Entonces realmente Goku está encerrado en un juego que no es el suyo, en el que no puede jugar, no puede aparecer, y todo depende de él. Si sí, sí. desaparece, el juego no funciona. Entonces que si todo el mundo tiene que preguntarle a Goku qué hace, en plan, oye Goku, si tengo que saltar, ¿qué tengo que hacer? Y Goku ahí en plan, sí, bueno, pues tienes que doblar la rodilla. Goku encerrado, que ese es otro meme nicho. Goku Pobre Goku encerrado y encerrado. traicionado. Encerrado y traicionado. Bueno, vamos a hablar de cuáles fueron las consecuencias reales, porque he de decir que gracias a que los informáticos, ninguno se equivocó, dieron a su botón correctamente cuando tuvieron que darle el 31 y no explotó nada, las cosas no fueron a mayores, en plan, la gente estaba un poquito con miedo pasando el año porque les habían dicho tantas catástrofes, que iban a fallar los bancos, que iban a fallar los ordenadores, del ejército, que si iban a caer los misiles, que si... La gente Sí, tenía tanto miedo que esa noche mucha gente había hecho acopio de alimentos y estaban encerrados en sus sótanos. sí, es lo de las otras imágenes que pusiste en el PowerPoint. Sí. Bueno, para los de Evox, aparte de la revista y la foto de Best Buy, tenemos el episodio de Halloween de Los Simpsons, Sí. que es un poco lo que la peña se estaba creyendo que iba a ser el efecto 2000. Que también con estas revistas que les decían que prácticamente el mundo se iba a acabar cuando se acababan los ordenadores, la gente estaba un poco... Tenían una pistola al lado del ordenador de casa y si hacía un ruido raro la disparaban, ¿sabes? Es el chiste de los Transformers. Un poco. ¿Por qué tienes esta pistola? Por si se levantan los Decepticons. Yo me reí, ella se rió, la tostadora se rió. Sí, es un poco como los que son expertos en ciberseguridad, que solo tienen una impresora y si hace un ruido raro la disparan. Y bueno, la otra imagen, esta la metí yo un poquito en el último minuto, que es la conexión con Star Trek. Cuéntanos ahí. Sí, porque Leonard Nimoy hizo una especie de vídeo anunciando, bueno, más que anunciando, como preparando, en plan preparación, de por si pasaba lo peor, que la gente supiera qué mierda hacer y también por qué mierda estaba pasando esto. Entonces hay un vídeo de 1 hora que se vendía también por... ¿Por cuánto has dicho que se vendía? Pues ahora mismo en eBay puedes comprarlo por $50. Por $50, que básicamente es Leonard Nimoy explicándote por qué pasa el efecto 2000, seguro que mucho mejor que yo, y diciéndote qué podías hacer para protegerte en caso de que pasara lo peor. Entonces eso, creo que se llama
no sé qué, and Protect, que Y2K básicamente es Family Survival Guide. La sí, guía Survival familiar. Guide, sí. Y básicamente es eso, es Leonard Nimoy diciendo, guarda comida, ten cuidado a salir a la calle. No sabemos si puede haber ataques nucleares o puede haber bombas que se disparen. No cojas aviones, no cojas trenes. Básicamente es quédate en tu casa los primeros días del 2000 por si acaso pasa algo y cuando ya veas que no pasa ya sales. Esto es una cerilla, que me gusta esa foto, Sí, ver lo con una de cerilla en la cómo... mano. Porque te estaba enseñando cómo usar las cerillas. Pues para que una cerilla es muy importante para poder cocinar, para poder encender una vela, incluso para detectar salidas de aire, porque si hay un ataque nuclear, lo menos que quieres es que esté entre el aire de la calle a tu refugio. Tampoco puedes estar eternamente metido en un refugio sin que te entre aire de fuera, pero ya me entiendes. Ay, qué época. Entonces, sí, fue un caos, pero no fue tanto caos como parecía. Por ejemplo, un error que es muy sonado es el error de la señora Mary Bandar, que nació en el 1888. Era extremadamente vieja y como era extremadamente vieja, el ordenador que registraba las entradas a los colegios y a las cosas así, tuvo el error este del cambio de fecha, que pensaba que estaba yendo al pasado otra vez. Entonces la mandaron una citación para entrar al jardín de infancia, la señora con 104 años. Mire, señora, váyase usted a aprender de nuevo, que es que se le ha reiniciado el reloj. Claro, el ordenador se ve que llevaba el tema de enviar quién tenía tanta edad y quién tenía tanta edad, dijo, hemos vuelto al pasado. Entonces, para él, la señora tenía 4 años, La hacker no suprema 104. es una hacker pasiva. Solo por existir ya se peta los sistemas. Sí, sí. Ahora, Este ahora fue un tenemos, error bastante gracioso, la verdad. ahora tenemos a Dick Van Dyke por ahí, caminando delante de ordenadores para que peten. Luego, vamos a hablar un poquillo así de fallos generales en el resto del mundo. Por ejemplo, en Japón hubo el miedo a las nucleares, fue hasta cierto punto real. Esa de mañana tuvieron mucho miedo esta gente. ¿Por qué? Porque en Ishikawa, en Japón, a medianoche, justo cuando dio el reloj de la medianoche, sí que se apagó el sistema informático. ¿O no? Entonces, hubo una especie de fallo en el sistema y se apagó. Por suerte, volvió a encenderse rápido, pero luego dio un error de falsa escape de material radiactivo. Entonces, claro, realmente fue un fallo, fue un error. No había de ver realmente un escape radiactivo, pero los trabajadores tenían los huevos de corbatas. Ya, y encima Estados Unidos al otro lado enterándose en plan de, bueno, tenemos un día para... Que eso me hace gracia, porque, claro, en Japón es un día antes todo, desde Claro, Estados Unidos. según pase en Japón, sabemos que nos va a pasar a nosotros. Sí. Ese, joder, es que el miedo en Estados Unidos ese día tuvo que ser de, ha petado esto, ha petado esto. Por suerte tampoco petaban tantas cosas, en plan, fueron tonterías. Porque al final no fue que realmente se apagara. El sistema se apagó un segundo. Y entonces cuando se volvió a encender, se volvió loco y dio como un escape de Sí, material sí. reactivo, pero era mentira. No había habido ningún escape. Era solo que al encenderse por lo que fuera se Recibió puso la muñeco. señal, recibió una señal que no debía y ya está. Pero claro, los trabajadores estaban en plan, ¿ahora qué hacemos? A morir. En Onagua también pasó lo mismo, que a los 2 minutos exactamente después de la medianoche sonó una alarma de la planta de energía atómica. Y claro, la alarma fue porque el ordenador dio un error. No es que realmente hubiera una emergencia. Pero claro, te suena una alarma Uf. en medio de la noche en una puñetera planta de energía atómica y tienes un poco de miediti. Gracias al cielo no pasó nada, pero bueno. Luego, Osaka Mediaport, que es un... Como aquí el Alsa o el Interbus,
Vale. de viajes, tuvo errores en el manejo de las fechas en su red de telecomunicaciones. Más o menos fue un error de unas 3 horas. En plan, tuvieron que les daban las fechas incorrectamente a las 12 de la noche y a las 3 de la madrugada los equipos informáticos pudieron resolverlo y no pasó nada al día siguiente. Vale. Fue como que se había enrayado ese rato y luego consiguieron que leyeran bien las fechas y entonces ya no había problemas para los siguientes viajes y los siguientes billetes. Viajaron al pasado exactamente 3 horas. Vale. Me parece bien. Luego también pasó que en Japón algunos modelos de teléfonos móviles, cuando se llenaba la memoria en el ordenador central del teléfono, simplemente eliminaban los nuevos pensando que eran los viejos. Ah, En plan, pensaban que el 00 era el 1900 y entonces, en vez de borrar los del el 99, estaban borrando los del 2000, pensando que lo más nuevo era lo más viejo. sí. Pero como Sí, era un problemas de móvil, orden. no había... A ver, un móvil, no era un problema. Entonces, hasta que enviaron un parche, algunos teléfonos móviles se pusieron a borrar mensajes de que ellos pensaban que eran anteriores, que eran más viejos, pero realmente eran los más modernos, cuando se quedaban sin espacio en el teléfono. Porque claro, todo el mundo estuvo mirando los ordenadores, pero nadie se cayó en que los móviles también son ordenadores. ¿Dirías que los móviles se isekaizaron? Sí que sí, viajaron al pasado. Bueno, luego el siguiente que tuvo el error fue Australia, pero la verdad es que Australia tampoco fue gran cosa, porque algunas máquinas validadoras de los billetes de autobús simplemente dejaron de funcionar. Ah, O sea, eso que decían de que se iban a apagar los ordenadores era verdad, pero en este caso los únicos que se quedaron sin actualizar de toda Australia solo fueron 2 máquinas de billete de autobús. Entonces, bueno, mira, yo que es todo que sea eso. en Australia dirían, mira, peores cosas pasan todos los días. Sí, en plan, que todo sea eso. Al que fuera a comprar el billete le jodió, pero bien, pero al final de todo un país entero, de todo un continente, que Solo eso. solo sea que se han dejado sin actualizar todos los ordenadores, mira, pues que lo tiren. A ver, si el mayor problema es que luego le venga un canguro y haya que pelearse con él. Esto también pasó en Estados Unidos, que yo creo que al ver las orejas a Australia también tenían que haber dicho, hostia, los parquímetros. Pero no se dieron cuenta y 150 máquinas parquímetros también se apagaron igual que las de Australia y no volvieron a funcionar. Bueno, parking gratis ese día. Alguien no cayó en que los parquímetros también llevan ordenadores y no lo actualizó. También el Observatorio Naval, que es una gilipollez, pero mostró en su sitio web la fecha que estaban en 1 de enero del 1900 durante el día entero hasta que consiguieron arreglarlo. Y en Con Pensilvania, un, con un un rotulador. ordenador. Con Sí, un rotulador le pones el 2 encima. tú en plan, bueno, no pasa nada. Y en Pensilvania, un ordenador de una biblioteca escolar empezó a multar a sus estudiantes porque llevan 100 años sin entregar los libros. Bien, bien. Otro que se olvidaron de actualizar. Bueno, luego en Europa, la verdad fueron tonterías. Por ejemplo, en Francia, el servicio meteorológico me estaba mostrando los mapas del día del 1 de enero del 2000 como si fuera el 1 de enero del 1900. Vaya. Eso fue durante el primer día, luego lo consiguieron arreglar. En Reino Unido, algunas marcas de tarjeta de crédito fueron rechazadas o directamente fallaron en distintos sistemas informáticos, como si estuvieran caducadas. Eso sí es una jodienda. Es una jodienda para el que lo tiene, de luego. En Italia, Italia Telecom envió facturas correspondientes a enero del 1900, Bien. como si hubieran pasado 100 años. En Alemania, igual con las tarjetas de crédito, igual que en Reino Unido, tuvieron un error y se invalidaron 30 millones de tarjetas bancarias. Ah, Y fue pero un poco putada, vaya. a los alemanes les da un poco igual, que no salen tanto de fiesta ese día. Es más del October.
Y luego, en Países Bajos, la cadena Nederland, durante el cambio de año exactamente, sufrió una especie de interrupción visual que nunca explicaron realmente qué era, pero se estima que realmente sus ordenadores no estaban bien actualizados y cuando cambió el año no pudieron retransmitir, entonces por eso se cayó la cadena. ¿Te imaginas a alguien ahí en plan de, buah, el efecto 2000, no sé qué? Bueno, voy a ver la tele, Y la tele está voy a caída. tranquilizarme. Imagínate estar tomándote la uva tranquilamente y que de repente se caiga la cadena. Y tú, Bueno, "No". eso. ¿Qué había pasado en Canarias o en Andalucía? Que habían puesto anuncios. Ah, sí, cuando pusieron anuncios cuando estaban dando las campanas. Pues algo parecido, pero apagándose el canal. Un poco. Bueno, luego vamos a entrar específicamente en qué mierda pasó en España. Vale. Que en España las dos centrales nucleares, la de Garroña y la de Zorrita, tuvieron problemas menores, pero esos problemas menores fueron que se apagaban los ordenadores, entonces no sabían si estaba, como tú decías, enfriándose, calentándose o qué mierda le pasaba a la central nuclear, hasta que consiguieron volver a encenderlos. Pasaron unos 15 minutillos un poco asustados. Bueno, podría ser peor. Podría ser Sí. peor. En el casco antiguo de Barcelona hubo un apagón de 15 minutos porque al parecer también el ordenador del ayuntamiento no estaba funcionando muy bien. Hubo varios fallos en gasolineras que no daban suministro porque estaban como colapsadas y se ve que es por culpa de la fecha. Que al no poder sacar los tickets de las operaciones como que se quedaban parados. Joder. Y luego, bueno, hubo algunos parquímetros que rechazaron los tickets emitidos antes de medianoche, otros que se pararon y no quisieron encender. Muy parecido a lo que pasó en Estados Unidos y en Australia, de que los parquímetros directamente dijeron hasta aquí hemos llegado. Nadie se acordó de que los parquímetros también llevan ordenadores y claro. Ay. Bueno, y luego también hubo algunos problemas menores, como que en algunas páginas web aparecían fechas del 1900, algunos cálculos absurdos de tiempo, en cosas gubernamentales, por ejemplo. Hay algunos sitios gubernamentales que tienen exactamente la fecha y la hora del sitio en el que están ubicados. Sobre todo en Estados Unidos, porque como hay como 6 franjas horarias, pues. Ya. Y había algunos ordenadores que decían que estaban en el 1 de enero del 2000, pero luego ponían que estaban en la hora 900 no sé cuánto, ¿sabes? Rollo, se habían vuelto locos con la hora. Y algunas empresas de transportes también mostraban retrasos de los envíos de 17 años, cosas así como que se había vuelto loco. Sí. En general tampoco fue tanto problema, pero sobre todo fue problema económico, porque al parecer se hizo literalmente el agosto con el efecto 2000. Todo el que pudo sacar taja la sacó. Hombre. Y en esta tajada se gastó mucho más dinero del realmente necesario, porque tú tenías un ordenador que te funcionaba bien, que era para tu casa, que tampoco es para tanto. Pero todo el mundo estaba todo el rato insistiendo en que te compraras otro ordenador más moderno por si acaso el tuyo no funcionaba bien el parche. En Windows, las llamadas telefónicas de estas de resolver los problemas estaban petadas porque todo el mundo quería preguntar qué mierda le iba a pasar a su ordenador y cómo lo solucionaban. Entonces, estos meses antes del efecto 2000 fue un poco tenso y luego los meses posteriores hasta que la gente se enteró del todo que su ordenador no se iba a volver loco de repente, costó volver otra vez hasta ponerse en marcha. Aunque es verdad que gracias a efecto 2000 tenemos un gran avance tecnológico solo porque nos intentaron vender tanta tecnología que la gente cayó y abandonaron por fin los ordenadores de los 60. Bien. Toma ya. Ay. Así que trajo sus ventajas y sus desventajas. Yo no me acuerdo. O sea, yo no me acuerdo mucho del tema. Porque, a ver, creo que tenía 9 años. Claro, yo es Ese que tenía año. un añito. Y sí que recuerdo el saber del tema de que iba a ocurrir. De, oh, Dios mío, tal. Pero no, en mi casa sé que no hubo nada. Fue la de, va, tomamos las uvas, ignoramos y a ver qué pasa. Que sea lo que Dios quiera.
Pero En sí que me casa de Anto, acuerdo. todo el mundo con el sudor cayéndole por la frente, pero no estando muy seguros si deberían hacer algo al respecto. Y yo en plan de, "Buah, existo. Me voy a Aquí la Mega existiendo. Drive". Aquí existiendo. Y sí que recuerdo que se dijera más como meses después de, que a lo mejor el problema no era en el 2000, iba a ser en el 2001. Bueno, espérate, que aquí viene la segunda parte que nadie esperaba. El Y2 38 y el Y2 K36. ¿Qué mierda es Reconozco, esto? yo no sabía esto, ¿eh? Ya, yo me enteré mientras que estaba investigando esto. Dije, perdón, ¿cómo que hay más? Que en el 36 y en el 38 también vienen otros problemas. Ya vale, ¿no? Bueno, ahí tenemos las nuevas actualizaciones Sí. de tecnología. A ver, la gracia es que realmente esto no va a ser un problema porque es una gilipollez. Pero bueno, voy a explicar qué es porque ya que me he enterado, vosotros también os tenéis que enterar. Después de leer un montón de artículos de Wikipedia bastante técnicos que no me estaba enterando yo de la misa a la media, he conseguido recabar lo que yo creo que es más o menos este fallo. Bueno, principalmente es un fallo en el que en el 2038 o en el 2036, depende del aparato, directamente no van a funcionar ciertos aparatos basados en el 36, en el 32. ¿Sabéis cuándo pone para Windows punto 36? 32. Para Windows 64. Sí, ¿Sabes? esto es lo de que abres la carpeta. Chicos, vais a disco local, a vuestro disco duro, y pone archivos de programa y archivos de programa x86. Hmm, Eso es por el sistema de bits de vuestro procesador. sí. Bueno, pues al parecer, todo aquel que tenga el sistema de tiempo Unix, que es el típico del sistema punto 32, Sí. el de menos calibre, digamos, va a El tener un antiguo. problemilla. ¿Mm? El antiguo, es que ahora Sí, el funcionamos con antiguo. el de Y también 64. algunos móviles Android le siguen usando. Bueno. Principalmente es un problema de los móviles, más que de los ordenadores. Francamente, ¿cuántos ordenadores conocéis que sigan usando el 32? Yo, ninguno. O sea, cualquier ordenador medianamente potente, Sí, no, ya está rollo claro. gama baja, ya tiene el 64. Que creo, no, o sea, aquí sí que estoy tirando un triple, ¿vale? Así Hmm. que estoy admitiendo que hablo por hablar. Creo que en Windows XP ya había para 32 y 64 bits. Para que veáis un poco la estimación de cuánto tiempo llevamos pudiendo ya tener ordenadores de 64. Claro, y prácticamente todos los ordenadores actuales son de 64. Pero algunos móviles no. Mm, Entonces esto realmente va a afectar a los móviles. ¿Por qué? Vamos a explicar un poquillo por qué. El sistema que usa el tiempo Unix son los de 32 bytes. Y estos ordenadores cuentan la fecha del tiempo, según pasa el tiempo, basándose en el momento de su creación, que es el 1 de enero del 1970. Entonces, ¿qué pasa? Tienen un límite de tiempo. Y este límite de tiempo que se alcanza va a llegar exactamente en algunos sistemas en el 19 de enero del 2038 o en el 1 de enero del 2036. Entonces, ¿qué va a pasar? Lo mismo que en efecto 2000. O se parchea para ponerle más tiempo o tienes que cambiar de dispositivo porque ese dispositivo no va a funcionar. Esto sí que es la obsolescencia programada, ¿eh? Aquí sí. Porque básicamente cuando pase a esa fecha en el 2038 va a pensar que está otra vez cuando fue su creación de fábrica en el 1970. Porque se le va a llenar la memoria del tiempo y al no poder como eliminar esa memoria del tiempo, va a tener que volver otra vez a estado de fábrica. ¿Cuál es el problema? Como es un móvil, no están normalmente aplicados a móviles, esto puede hacer que se te borre toda la información que tengas en ese teléfono. Sí. Lo que es una putada, pero tampoco es que sea una cosa que te trastoque el mundo, porque ten en cuenta que cualquier móvil Android actual no tiene ya ese sistema. Estos son los móviles Android antiguos.
los que, por ejemplo, las Blackberries. Este estilo de móvil más antiguo sí la tienen, pero los móviles actuales ya tienen 64 bytes. Entonces realmente no es un problema real para los del primer mundo. Para los del tercer mundo sí, porque mucha gente usa teléfonos muy antiguos. Entonces puede tener ahí un problema. Bueno, un ejemplo así chiquirín de... Ay, he dicho que en el GR2K36 era el 1 de enero. No, es el 7 de febrero, me he equivocado. Va a llegar al límite el 7 de febrero del 36, claro. Bueno, ¿Y cuáles errores reales que ya hemos visto que tienen efecto por esto de los 32 bytes? Pues al parecer, el Boeing 787 tiene un ¡oh, sistema no! 32 bytes y ya está teniendo problemas de almacenamiento. Cada 248 días de funcionamiento tienen que borrarle toda la información porque no puede almacenar ni una más. Joder. De un puñetero ordenador, de un puñetero avión que está todo el día viajando por aquí y por allá. Literalmente, funcione con un sistema anticuado como son los 32 bytes, tiene delito. Pero que encima cada 248 días tengan que borrarlo porque se le llena la memoria, es un poco ya la repanosa. Es que no llega ni al año de uso. No llega ni al año. Y al parecer es mucho menos peligroso, según la Federación de Aviación. Simplemente borrarlo que sustituir el software porque tendrías que sustituir todos los Boeing 787. Todos. Sí, a ver, puedo llegar a entenderlo. Aún así, yo cada vez que le haces el borrado, le reinicias y ya está. O sea, Claro, lo realmente tienes que borrar actualizarías. todo. A ver, que no es tanto problema porque los ordenadores lo único que llevan a bordo es lo que es la caja negra. Y alguna información de vuelo, de temperatura, de presión y tal, que pueden ser datos importantes si pasa algo, pero si no pasa nada, es datos irrelevantes. Una vez que ha pasado el vuelo, ya da igual. Mm. Entonces, supongo que por eso piensan que es más efectivo simplemente borrarlo que cambiar todos los sistemas operativos de esos ordenadores. A A ver, lo mejor es un lío de algún tipo, raro. yo puedo incluso entender que digan, mira, es que no sabemos los fallos o errores que pueda llevar el nuevo cambio de sistema. Y al final, si es solo borrar, no hay tanto problema como podría ser el tema de un sistema operativo nuevo en un avión. Puedo Hmm. entenderlo. Aparte, también se ha visto que esto no tiene realmente nada que ver con los 32 bytes, ¿vale? Pero hay algunas unidades de estado sólido vendidas por la empresa, bueno, pues HP, tiene un problema con algunas unidades de disco sólido que le pasa algo parecido. Lo que pasa es que no es con una fecha de creación concreta, sino que es exactamente a las horas de uso. Si le usa exactamente 32.768 horas, el disco duro dice hasta aquí hemos llegado, Mari Carmen. Joder. Eso sí que es obsolescencia programada. Bueno, en general, esto es la segunda versión, la segunda parte que nadie esperaba del GR2000. Que al parecer, a ver, aún nos quedan 16 años, ¿no? O sea, nos quedan 11 años para uno y 16 para el otro. Yo creo que todavía podemos cambiar los teléfonos a tiempo para que no Es un tengamos problema. estos problemas, ¿no? Creo que nos da tiempo aún. Es un problema para el nicho del mañana. Al parecer, del iPhone 5S para atrás son los que tienen los problemas. Joder. Así que si tienes de un iPhone 5 para adelante, no tienes este problema, ¿vale? Simplemente se tiene que cambiar, si tienes un móvil antiguo, del 32 bits al 64, pero es más barato comprarte otro Sí, a que te pongas a cambiar el sistema operativo de tu móvil. Lo siento si le tienes mucho cariño, pero va siendo hora de cambiarle. Lo siento por los que guardan móviles con el Flappy Bird original. Pero chao, chao. Bueno, y como esto se me estaba quedando un pelín denso informático,
he decidido meter una cosita que para mí es muy interesante, que son las estéticas del 2000. Y dirás, ¿por qué? Yo te diré, realmente las estéticas del 2000 están muy influenciadas por el efecto 2000. Este pánico absoluto creó, por una parte, una sensación como de inmediatez tecnológica, de el futuro está aquí, porque como todo el mundo se tuvo que cambiar de aparatos, tuvo que comprar aparatos nuevos y tal, hay como una especie de sensación de el futuro está aquí que no se tenía antes. Y esto afectó muchísimo a la creación de distintas estéticas y también, bueno, un cierto idea como de Girls Wanna have Fun, que antes no se tenía, como una especie de inicio de las chicas son poderosas, que tiene más que ver con la época que realmente con el efecto 2000, pero bueno. Bueno, y ¿Qué aquí sé yo? mezclaríamos todo, porque también estaría Matrix y estaría todo el rollo. Sí, de hecho voy a hablar también de Matrix, porque Matrix está a la vez muy influenciado por un movimiento artístico que se llama el net art, que también es un tipo de estética, y al mismo tiempo es una influencia enorme en ese mismo movimiento. Bien, Es como un antes y un después. Bueno, vamos a empezar un poco hablando. Aquí sí, los de iVoox y los de Spotify, lo siento. Porque aquí sí que hay una parte de la estética que no se puede explicar con palabras, que o tenéis que estar ahí y acordaos de vuestra nostalgia, o tenéis que verlo. Lo siento, pero aquí no he podido hacer yo ningún milagro. Chus, haremos nuestro mayor esfuerzo. Sí, intentaremos describirlo porque he hecho unas chuleticas de cómo podría describir cada apartado. Bueno, por una parte está el I2K, la estética I2K, que es lo que llamaríamos el futurismo o el estado cyberpunk moderno. ¿Por qué? El I2K, como estábamos ya en Dios mío, el futuro es ahora. Tenéis que tener en cuenta que todo era un poco la tía del neutrógena. La tía del neutrógena es el mayor exponente de lo que sería la estética general, que es una estética futurista, con mucho uso de colores caramelo. ¿Sabéis los colores caramelo que son con los plásticos estos transparentes de colorines que ponían antes en los aparatos electrónicos que eran molonguísimos? La Game Boy que se veía por dentro, chicos. O Sí, el bueno, Mac. El Mac, que sí, que también se veía por dentro, que tenía plástico transparente. sí. Ese tipo de plástico se llama colores caramelo, porque Vale. parece como el envoltorio caramelo, ¿sabes? ¿Y sabes por qué nació? Aquí es una cosa curiosa que simplemente quiero dar un dato curioso porque soy la diva de los datos curiosos. Este tipo de estética nació de la cárcel. Ah, Porque para claro, poder sí, meter sí. aparatos electrónicos en la cárcel tenían que mostrar que ese aparato no tenía ninguna manipulación. Entonces, ¿qué hacían? Ponerle todo transparente. Y empezaron a poner transparente simplemente plástico transparente y punto. Pero con el tiempo, la gente empezó a tenerle cierto gusto a esta estética y empezó a ponerle colores transparentes pero con colorines. Buah, me acuerdo de mi época de cárcel, cómo recuerdo ese ordenador, qué chulo era. Te juro que alguien tuvo que pensar eso y lo hizo una moda. Pero sí, tengo visto portátiles de cárcel que me pareció un concepto súper curioso. Sí, Oye, no, estos son los ordenadores portátiles, pero de la cárcel. Y era claro. literalmente transparente blanco y ver los chips. Todo era muy I2K, la verdad. Pues ese estilo carcelario dio lugar a los colores caramelo que luego tendríamos en los ordenadores. ¿Cuál es el problema de los colores caramelo y por qué dejaron de usarlo? Porque se calientan que dan gusto. Al parecer, los plásticos que se Oh, suelen usar suelen ser plásticos que aguantan mucho calor para que los componentes electrónicos que hay dentro no sufran. Pero los colores caramelo no están hechos de esos plásticos ABS, sino que están hechos de plástico PP y se pueden derretir fácilmente. ya sabemos que el PP no es bueno, chicos. Bueno, básicamente uno es poliuretano y el otro es
una mezcla de petróleo y no sé qué que es más resistente al calor. Punto, no tiene más misterio. Sí. Una pena, Entonces una pena. dejaron de usar ese color transparente que me gustaba tantísimo para poner colores planos y simples de plástico. Y con eso murió la magia, ¿eh? Claro, yo es que esto siempre lo tengo asociado a las consolas. Claro, sí. Está muy pensado en los niños porque, joder, mola un cacho poder ver tu ordenadorcito o tu PlayStation o lo que sea funcionando por dentro. Mola un cacho. Hay que admitirlo. Bueno, también podemos decir que el i2K tiene mucho uso de como tela holográfica, cosas muy plásticas, todo como muy futurista. Es muy molón. La verdad es que es una estética muy molona que se ha perdido con el tiempo. Pero ahora está volviendo, así que es vuestro momento. Sacaban las La- cosas holográficas del armario. Las gafas. ¿Cómo era? El Las niño de gafas la esas súper peca. mega hiper pequeñas de mierda. No, ¿cómo era? El cantante La Mosca o algo así, que usaba esas Uy, gafas. también. Que tenía esas gafas como de alien. Sí, sí. Eso era muy, muy I2K. Luego tenemos la estética MacBlink, que también la podéis haber conocido como plinging. Bueno, ¿qué es el MacBlink o el blinging? Pues las Bratz. O sea, son literalmente las Bratz. Y la Paris Hilton. Paris Hilton es el ejemplo perfecto del MacBlink. ¿Qué es el MacBlink? Pues el lujo, el brillo, la perfección, las prendas estas con que tenían mucho purpurina, que tenían lentejuelas, que también tenían a veces pelito rosa, las gafas con formas de corazón, Lo que todo. lo que compraba tu hermana pequeña en el chino. Sí, ¿querías ser la más molona? Pues tenías que tener una Bratz que tuviera todo esto. Era el 2000 en un ejemplo. ¿Y por qué digo la Paris Hilton? Porque Paris Hilton se vestía justamente con esto. Si podéis imaginar la imagen esta que se hizo meme de Stop Being Poor, que Sí. por cierto es una modificación porque realmente la camiseta que lleva era una en la que ponía California Dreaming o algo así, ¿sabes? Pero alguien la photoshopeó y puso Stop Being Poor. Así Ay, que se ha caído un mito. Pues esa imagen, esa chaqueta de pelo rosa, esas gafas súper mega hiper minúsculas, una rubia muy legal. lo peor es que estoy oliendo ese tipo de plástico. Porque Sí, yo tengo una hermana pequeña de esa época. Entonces estoy oliéndolo. a mí me encantaba, macho. Tenía un problema. Bueno, siempre me han gustado mucho las muñecas en general, pero las Bratz en particular. Vamos al siguiente. El Frutiger Aero, que es la estética del Messenger. Imaginad el Messenger. Haced Este, un ejercicio de imaginación. Imaginad el logo del Messenger, de las dos personitas, una azul y una verde. Pues ese concepto de cosas transparentes, como acuáticas, todo como muy el futuro solar, todo es muy bonito. Ese es exactamente el estilo del el Frutiger Aero. yo voy a hacerme un poquito de spam. En el episodio de Echo de Dolphin hablo de él. Es bastante eco de Dolphin. Porque Echo de Dolphin inspiró al Frutiger Aero. Sí, sí que es un poquito eco de Dolphin. Chicos, el meme es que es literalmente una de las estéticas Frutiger Aero. Se usó como meme, que es así sería el mundo si ocurriera esta cosa bonita. Sí, tal cual. En plan, el mundo si los profesores dieran todos dieces. Y es como una ciudad súper futurista, todo bonito, todo brillante. Es bastante solar punk, la verdad. Sí. Es bastante un futuro en el que hemos peleado y nos ha salido bien la jugada. Todo muy, ay, la tecnología limpia y tal, que realmente era una estética, porque he de decir que los componentes electrónicos de los 2000 no eran precisamente buenos para el medio ambiente. También es el wallpaper del acuario que teníais. Sí, el wallpaper del acuario. ¿Sabíais que en cada versión que sacaron de los wallpapers salió por lo menos 3 versiones del acuario? Guay. Era como el más popular.
Bueno, luego tenemos el NetArt. ¿Qué es el NetArt? Matrix. Literalmente, ¿os acordáis de la imagen esta de Matrix de los números cayendo en verde, en cascada? Eso es el NetArt tal cual como lo estáis viendo en vuestra cabeza. Es Pero una bien hecho. estética... Sí, pero bien hecho. Es una estética I2K, pero con colores verdes, en bloques de texto. Normalmente se usaba texto de programación. Se usaba mucho para hacer dibujos con líneas de código. Esto se usaba principalmente para las páginas web. ¿Sabéis que a veces en los fondos de las páginas web de los 2000 había como dibujos hechos con bloques de texto? Pues es un poco ese rollo. O sea, esto, ejemplos así que puedo comentar fácilmente. En los comentarios de YouTube, durante una época hubo un spam que era Bob y su tanque. Y era básicamente hacer un dibujo de un muñecote encima de un tanque. O más conocido en Twitch, ahora lo de hacer dibujos como el Doge y cosas así, Sí, es hecho con verdad. ASCII. Es que realmente es dibujar con ASCII, pero rememorando las pantallas de fósforo verde que Sí, había del NetArt. en los Claro. 70, 80. Es que realmente es eso. Pues tal cual, Y sí. el mítico que yo recuerdo mucho, que todo el mundo lo hacíamos en informática, es que te podías conectar a través de tu ordenador como a un servidor y te hacía la película de Star Wars, la primera de Star Wars, creo que Sí. era, entera en ASCII y lo reproducías Joder. en el ordenador. Lo siguiente Estaba es jugar chulo. al Doom. Sí, yo creo que el Doom está hecho Seguro que el también. Doom está. Bueno, vamos a entrar en la siguiente, que es el Urbling. Vale, el Urbling es el primo malo del MacBling. Vamos a decir. Es la estética esta futurista callejera que venía siempre en los aparatos de música. Los MP3 estos antiguos. La campaña de Apple. Sí, que venía siempre ese tipo de como silueteado, las está bailando y sin embargo el Apple con color en blanco puesto en las orejas y Y en que la era lo mano, único sí. que se veía, ¿sabes? Que era toda una silueta y luego el Apple estaba que era De esto un... voy a demostrar mi cringe interno. Durante mucho tiempo, como fondo de pantalla de Twitter, cuando se podía poner fondos de pantalla en Twitter, tenía una imagen de Bleach, que era Ichigo con el Sí, Bankai, en todo en silueta negra, con el iPhone. O sea, con macho. el iPhone no, Con el iPod, con el con el iPod. iPod. Y me hacía mucha gracia ese diseño. Sí, pues es tal cual esa estética. Que solía ser sobre todo collage de música, solían tener edificios como hechos de collage, todo como muy grunge. Que la verdad tenía un cierto regusto a los 70. Sí, Es verdad que en el 2000 se hacía mucha referencia a los 80 y 70, sobre todo. un juego, por cierto, que podéis probar muy inspirado en este estilo es los Urbs. Los urbs, es verdad, me acuerdo de esos. Que aquí en el texto pones Jet Set Radio, pero no le veo tanto Jet Set Radio. Es más. Jet Jet Set Set Radio creo Radio que. es más, sí, es más Y2K. el J2K, pero bueno. Es una mezcla. Quizás es una mezcla. Por el grafiteo y todo esto. Según he oído, realmente Jet Set Radio tiene otra estética diferente, que es prima de todas estas, pero al mismo tiempo no es exactamente, que es Shanghai 2000 o algo así se llama. Sí, me suena algo así el nombre. Luego está el Metal Heart, que esto la verdad es que no me sonaba de nada, hasta que vi la imagen y dije, sí me suena. Que es tal cual el futurismo extremo con las formas orgánicas pero metálicas. Que es tal cual el reproductor Windows Media Player. ¿Os Sí, acordáis que con las formitas que hacía el Windows Media Player cuando reproducías algo? No, Pues y que eso. le ponías la skin a la Windows Media Player y era como una cabeza. Sí, también es ese rollo. Ese. Pues es ese rollo de como una forma orgánica pero metálica. Y todo como muy brutalista, todo muy futurismo extremo, muy Matrix también, es verdad.
De Tiene ese rollo este, Matrix. diría que hay un videojuego muy reconocible con este estilo que sería el System Shock 2. No El he malo jugado es a esa. esta pantalla que se llama Shodan, que es como una inteligencia artificial y es muy este estilo, el muy Metal Heart. Mm. Luego tenemos dos que he metido. Bueno, el Fruitiger Metro sí lo he metido porque era muy característico, se supone. Pero el Cyber Styling y el Super Flap Pop no era tan famoso, pero al mismo tiempo, para mí, huele a los 2000. Huele O a sea, la página web Flash Games de para chicas. juegosdechicas.com. Es juegosdechicas.com. Es tal cual esa página. Bueno, pues, ¿qué es el Cyber Styling y el Super Flap Pop? Pues es tal cual las chicas estas súper modernas y planas, que eran una animación 2D, que había muy poco movimiento, que parecían muñecas de papel. Todo era Sí, como muy plano, muy inspirado en el anime, pero solían tener ojos grandes. Pero sin embargo todo está como muy estilizado. Muy formas muy sencillas. Y aquí quiero hacer una referencia a el MP3 de la Barbie. No sé si lo sabéis, pero la Barbie tenía un MP3. Que era una mierda, porque se oía fatal. Pero era muy bonito porque tenía forma de Barbie. Y le podías cambiar la carátula, las carcasas, para sí. ponerla en plan chica estilosa. Ah, Porque el MP3 en sí tenía en forma de chica. Y venía con una ropa estándar. Pero si comprabas paquetes nuevos de ropa para el puto MP3. Qué triste eran los 2000. Bueno, comprabas los paquetes de ropa para el MP3 los y, DLCs, ¿eh? y le podías cambiar la ropa. Entonces le ponías botas, les ponías falda, le cambiabas el pantalón. Porque venía como una ropa básica, que era como una camiseta interior y unos pantalones malla, ¿no? Todo muy básico. Y luego tú le podías cambiar el pelo, le ponías gafas. Todo eso era literalmente la carcasa. Tú solo estabas cambiando la carcasa. Y luego nos quejamos de los trajes de baño del Street Fighter 6. Sí, pues aquí me estaban vendiendo el DLC del MP3. Y yo me lo comía. Lo peor es que al parecer había un videojuego enlazado al MP3 del que nunca tuve constancia, que se llamaba barbiegirls.com. Ah, Y barbiegirls.com era una estafa. O sea, si pagabas el premium, estabas condenado a ser premium toda la vida o te quitaban la cuenta rastreramente. hostia. Y si no pagabas el premium, tenías que comerte anuncios de la Barbie para montar una casa. O sea, Qué guay. había anuncios de la Barbie por todo. Literalmente había una zona que era cine y el cine eran anuncios de la Barbie. Y era el único sitio donde sacar pasta. Y todo lo demás cosas del juego era pagando. Y si pagabas una sola vez, si se te ocurría ser alguna vez premium, estabas condenada a pagar siempre o secuestraban tu cuenta hasta que pagaras. Bueno, O sea, es como lo del Plus y todo esto de las era cosas. horrible. Bueno, Que pues era una las estafa. mejoras del Plus es mientras pagues. Si no, adiós. Sí, sí, pero el problema es que luego te quiten la cuenta entera. Ah, bueno, ya. Es que todo, te lo quitaban todo, no solo lo que habías conseguido con la Premium, todo te lo quitaban. Era un poco. Joder. ¿What? ¿Y esta estafa? Bueno, y básicamente eran unas chicas de estilo super flap pop, que solo le podías cambiar eso. A lo mejor 10 tipos de pelo, unas cuantas faldas, unos cuantos pantalones, unas cuantas tops. Para que te fueras un poco diferente a las demás chicas. Y además tenía una cosa que sí que me parece muy interesante, que es como en el Club Penguin que tenían frases pregrabadas que solo podías usar esas cuando estaban en servidores seguros. Sí. Pues era eso. La Barbie solo podía hablar con otra chica Barbie porque tenía que haber conectado su MP3 a tu ordenador para que te pudieras conectar con ella, ser amiga suya. Y solo podían Vale. hablar por frases pregrabadas. Que hasta cierto punto tiene sentido porque eran juegos para niñas de 9 años. El internet era un poco peligroso.
Y luego tenemos el Frutiger Metro, que es nuestra penúltima estética, que es el primo feo del Frutiger Aero. O sea, el feo feo. Era el Frutiger Aero, pero todo como muy mezclado con el Urban Bling. Tenían esa estética Este, como de collage, todo muy plano. yo lo diría que es como el anuncio de Calipo. Sí que es un poco el anuncio de Calipo. Sí que es esa estética así plana. Todo como muy colorinchis por aquí, colorinchis por allá. Los colorinchis no pegan entre sí. Era un poco formas alocadas futuristas de collage. Era un collage, vamos a decir. Sí. Y luego está el favorito de esta casa, que no es de esta época, pero quería meterlo. Así que me van a perdonar. Que es el Vaporwave. Que por cierto, he escrito más Vaporwave. Tendría que ser con una B y luego una W. Yo he puesto 2 W. Ah, ya. No pasa nada, chicos. De los errores se aprende. Pues el Vaporwave, que es el favorito de esta casa, no es del 2000, el del 2010. Pero tiene una estética tan 2000era, tan del I2K, que cómo no iba a meterle. Bueno, pues el Vaporwave, ¿qué es? Es una crítica y una parodia de la sociedad de consumo. Es literalmente toda esa sociedad de consumo de los 80 que te intentaba meter todo lo digital como algo súper molón y toda esa tecnología de los 2000 mezcladas en una sola idea como de un mundo low poly en el que el arte clásico se mezcla con la tecnología moderna, con colores pastel brillantes, todo muy una especie de crítica a la tecnocultura, pero al mismo tiempo sabiendo que formas parte de ella. Y no hay nada más de los 2000 que eso. Mm. No entiendo realmente la tecnología, pero la veo con unos ojos tan bonitos y de tanta alegría que no parece que realmente estemos en lo que estamos. Entonces, ¿por qué lo hago por Wave mola un cacho? Porque usa toda la estética que tiene el nicho, esa estética va por Wave. Sí. Simplemente porque es de unas estéticas favoritas mías. Me encanta esa imagen retro futurista que tiene, que es tan raro de ser retro y de ser futurista al mismo tiempo. Y los colores son preciosos. Entonces simplemente, como es vivir en un sueño digital, ¿qué representa más al nicho que eso? Y ya, por último, el huequito del debate. Y he metido la página web de Homer. Porque es que eso es bastante los 2000. Todas las páginas web eran como ese rollo. Sí, una de las primeras estéticas que pusiste literalmente es ese rollo. Sí, Solo que era o sea, tú pusiste el de chicas, sí, el MacBling. el MacBling. Pero es que realmente el MacBling era simplemente que yo he elegido los GIFs rosas de esa Sí, opción. era un poco para las girls. Pero en general el Blink es ese estilo. Entonces he puesto aquí una mariposa del MacBlink, que era un poco el típico GIF que le enviabas a tus amigas porque te creías la más molona. Y que había mucha gente que se lo tatuaba en el culo, por cierto. Vamos a hablar las cosas en propiedades. Las chonis se tatuaban esta mariposa, pero bolas todas, ¿sabes? Que es como que también es una mezcla de el otro estilo que había, que era el tribal. Sí, era un poco tribal, pero es tribal rosita. Es Sí. tribal para las girlies. Luego tengo un GIF de estilo frutijera aero con una especie de prima de Blackberry, pero creo que no es una Blackberry. Creo que sí. O sería un Windows Phone. Sí, a lo mejor. Me encanta que dentro del Frutiger Aero, con el tiempo, se ha decidido que Windows 95 y 98 son parte de la estética. Sí, sí, es que lo es. O sea, tú ves cómo funcionaba el sistema operativo, los colores que tenía y tal, y es
muy No, Frutiger sí. Aero. No, porque es que creo que Frutiger Aero un poco se diseñó con Windows XP en mente. Sí, a mí en mi cerebro, Frutiger Aero es literalmente el Messenger. El Messenger, punto por punto. En plan, para mí es exactamente lo mismo. Luego tengo un GIF de el Vaporwave también. Que es que me encanta esta estética por muchos motivos, principalmente por el retro. Porque es un retro nostálgico de una cosa que yo además no he vivido porque no soy de esa época. Pero con una turbotecnología que si me dices que esto ha pasado en el año 3000 me lo creo. No, no sospecho. A mí es que me gusta mucho porque es como mezclar todo y ponerle colores neón. Es que más colores neón pastel preciosos. O sea, directamente en este GIF hay diseño griego, televisiones de los 80, Windows del 90. Los colores neón sí que son también 80, por así decir. Creo que la lata de La, abajo es la Coca-Cola esa molona que hicieron ochentera. sí, pero ya realmente es más de los 2000, Sí, es verdad. aludiendo a los 80. Un tío que es muy de los 2000 es el puto Peximam, ¿eh? El Peximam es un poco los 2000 hecho persona. Pues es adelantado, porque es de los 90. Sí, sí, pero tiene ese rollo I2K, Sí. como futurista molón. Es Bueno, verdad que los aparte, colores no casan, pero todo lo demás tiene ese rozando, rollo porque estoy futurista. viendo el juego, que ya había la campaña y todo eso, el juego es Ujú. de marzo del 99. Joder, justito. Entrando ya casi casi. Estaba ahí corriendo, avisándonos del Y2K. Tal cual. Es que yo creo que es un poco precursor. Y bueno, ¿qué te ha parecido que literalmente el mundo casi implosionara porque unos informáticos no quisieron programar 4 cifras en vez de 2? Pues, a ver, es eso, yo lo viví muy, muy joven y siempre fue un rollo curioso de mañana se acaba el mundo. Ah, ¿por qué? Y tú en plan, Porque bueno. los ordenadores van a petar y yo, no podré jugar a videojuegos. Eso era, realmente es un problema muy fuerte porque la gente en aquel momento no estaba tan metida en el tema de internet. Plan, internet realmente era un desconocido para nosotros todavía en el 2000. Sí, Pero el ordenador era muy importante en una casa porque la gente jugaba con ellos videojuegos y hacía las cuentas de matemáticas y hacía los deberes a lo mejor con la Encarta o cosas así. Entonces, el ordenador tenía una cierta importancia, pero no como la tiene ahora, porque ahora nuestros ordenadores son poco más que el vehículo para llevar internet. mm, No es un ordenador en sí mismo. Bueno, sobre todo nuestros móviles, porque los móviles son un poco más mano. que nuestra mano, sí. Estamos súper conectados a ellos todo el rato a internet. Internet es como nuestra segunda casa. Pero claro, antes el ordenador se quedaba en tu casa y internet vivía allí, ¿sabes? Sí. El ordenador vivía en tu casa y el internet vivía en él. Y tú tenías que ir a visitar el internet. El internet no venía contigo. Pero ahora como el internet viene contigo a todas partes, se ha perdido parte de la magia. Entonces no quiero ponerme en plan polla vieja de todo el pasado fue mejor, porque no es verdad. Yo me acuerdo que los 2000 era la época de las anoréxicas, la talla 00 y cosas así, que era como... Ser Todo muy adolescente en los bonito. 2000 era muy complicado. Mira, las Bratz, que son un poco más que un palillino. Luego mucho culo y mucha teta, pero palillino. Y los labios esos gigantescos que se me ponían todas. Pero bueno, eso es todo lo que tenía yo que añadir respecto al 2000. En plan, no fue todo bonito, pero al menos nos echamos una risa. Ay, nada, a mí lo que me gusta sobre todo es las consecuencias estéticas. Sí, es que fue cuando la gente realmente se dio cuenta de cuánto de informatizados estábamos. Porque hasta ese momento yo creo que no se daban cuenta de la cantidad de cosas tecnológicas que teníamos.
Mm. Cuando tuvieron que cambiarlas dijeron, hostias, esto se me ha ido un poco el presupuesto. ¿Por qué será? Porque tienes muchas. Antes no tenías un compass disc que no lleva ni un ordenador dentro, que es una patatilla, y vas tan contento. Sí. Y ahora necesitas tu iPod, o si no, ya no está dentro de la onda y bla, 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 bla. Y poco más, chiquitos. Nos vamos a ir despidiendo, que ya va siendo hora. Muchas gracias por haber escuchado mis desvaríos sobre el efecto 2000. Ujú. Sobre todo, quiero agradecer a el apoyo que tuvieron nuestros VTubers. Sí, que están aquí repitiendo. Están repitiendo porque os gustaron mucho los VTubers. Y además nos dijisteis que os gustaba también mucho el formato micronicho de explicar pequeños nichitos en vez de uno grande. Hemos vuelto un poco al formato original porque, bueno, ya os tenía planteado, chicos, ya. ¿Me vais a hacer dos PowerPoint? Yo creo que no. Lo Sí, lo iremos iremos mezclando. salpicando, sí. Porque, a ver, Porque sí. hay cosas que sí que hay temáticas que necesitan más tiempo Claro. y no se puede explicar rápido y decir, bueno, pues esta hora que os acabamos de meter de esto, ahora vamos a hablar de esta otra cosa. Y no Claro. da tiempo a procesar. Sí, cuando pasan de 20, 30 minutos, ya se hacen un poco largos si haces varios. Entonces es mejor que el que pase de esa época, de esos tiempos, sea un nicho grande normal y que el resto los mantengamos al chiquito. Además, como también os ha gustado el tema videojuegos y tal, que al fin y al cabo somos todos unos frikis, pues está bien poder mezclarlo y que no os parezca que estamos rompiendo la esencia del nicho. La esencia, joder. Ya hablamos de eso. Tenemos una esencia, me he currado el marketing. Pues nada, muchas gracias, comentad en YouTube, en Evox, en Spotify, todas esas cosas que dicen los youtubers famosos. Y nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao. Chao, chao. The man on the outside has to ride a lot farther and a lot faster in order to keep up with the parade. The outside wheels must spin faster than the wheels on the inside because they have a greater distance to travel in the same length of time. When a wagon turns a corner, the wheels can travel at different speeds because each one can turn freely on the axles. And in the early automobiles, the rear wheels turned separately and only one wheel was connected to the engine. But when only one wheel was driven by the engine, it had to do all the work, and it couldn't get a good enough grip on the road to do its job properly. So the one-wheel drive was soon out of date. But if two wheels are locked on an axle so that they are not free to turn separately, one or the other has to slide. So engineers had to find a way to connect both rear wheels to the engine without sliding and slipping on turns. The device which makes this possible is a part of the rear axle. It is
It is amazingly simple.